Eran las vacaciones de verano y como siempre, un grupo de amigos decidimos pasar unos días juntos explorando el pequeño pueblo donde los abuelos de uno de nosotros, Lucas, tenían una casa antigua. El grupo estaba formado por Lucas, Clara, Diego, Sofía y yo, Marcos. Habíamos hecho planes para relajarnos, disfrutar del aire fresco y, sobre todo, explorar el pueblo y sus alrededores. Un día, mientras caminábamos por las calles empedradas del centro del pueblo, algo llamó nuestra atención. Entre dos edificios casi en ruinas, había una pequeña tienda con un letrero que decía antigüedades y curiosidades. La tienda parecía vieja, como si el tiempo no hubiera pasado dentro de ella, y su aspecto nos intrigó de inmediato. Sin dudarlo, entramos para echar un vistazo. El interior de la tienda era oscuro y polvoriento. Las estanterías estaban llenas de objetos viejos, desde relojes de bolsillo hasta retratos enmarcados de personas que hace tiempo dejaron de existir. Sin embargo, lo que más nos llamó la atención fue un libro grande y desgastado que descansaba en una vitrina al fondo de la tienda. La cubierta estaba hecha de cuero marrón, ya descolorido por los años, y no tenía título. ¿Qué es eso?, preguntó Sofía, siempre la más curiosa del grupo, mientras señalaba el libro. El dueño de la tienda, un hombre mayor con una mirada que no inspiraba confianza, apareció de repente detrás del mostrador. Ese libro, dijo en voz baja, no es para cualquiera. Contiene rituales antiguos, algunos dicen que prohibidos. Nadie ha sabido jamás de dónde proviene, ni qué efectos puede tener, si es que tiene alguno. Sus palabras, lejos de disuadirnos, despertaron aún más nuestra curiosidad. Después de intercambiar miradas cómplices, decidimos comprar el libro. El anciano nos advirtió una última vez, pero pagamos sin prestar atención y salimos de la tienda con nuestra nueva adquisición. Esa noche, ya en la casa de los abuelos de Lucas, nos reunimos en la sala alrededor de una mesa para abrir el libro. El aire estaba cargado de expectación y un extraño nerviosismo. Cuando finalmente abrimos la cubierta, el olor a humedad y antigüedad llenó el aire. Las páginas estaban escritas en una lengua que ninguno de nosotros reconoció, pero algunas partes estaban traducidas al español. Se mencionaban invocaciones, sacrificios y rituales que supuestamente conectaban a quienes los realizaban con fuerzas sobrenaturales. Esto es una locura, dijo Clara, intentando disimular su inquietud. Deberíamos dejarlo. Vamos, Clara, dijo Lucas con una sonrisa desafiante. Es solo un libro. No puede hacer daño, ¿verdad? Después de un breve debate, decidimos que sería divertido intentar uno de los rituales. Elegimos uno que parecía inofensivo, la invocación de un espíritu protector. Según el libro, el ritual debía realizarse en una noche sin luna, alrededor de una fogata, con cada participante sosteniendo una vela negra. No nos detuvimos a pensar en las consecuencias. Estábamos convencidos de que no pasaría nada, que era solo un juego. La luna nueva se aproximaba, y esa noche decidimos llevar a cabo el ritual en el bosque que rodeaba la casa. Encendimos la fogata en un pequeño claro, y cada uno de nosotros tomó una vela negra, tal como indicaban las instrucciones. Las palabras del conjuro estaban escritas en una mezcla de español y el lenguaje desconocido del libro, pero las recitamos con entusiasmo, sin saber realmente lo que significaban. Al principio, no ocurrió nada. Nos miramos unos a otros con una mezcla de decepción y alivio. Todo parecía un gran engaño. Pero entonces, el aire se volvió gélido, y la fogata, que hasta entonces había ardido con fuerza, empezó a debilitarse, como si algo invisible estuviera drenando su energía. Los árboles que nos rodeaban comenzaron a crujir, y una extraña sensación de opresión se apoderó de nosotros. Era como si el mismo bosque estuviera respirando a nuestro alrededor, cada vez más cerca, cada vez más amenazante. ¿Qué está pasando?, murmuró Diego, con la voz temblorosa. Antes de que pudiéramos reaccionar,
la fogata se extinguió por completo, sumiéndonos en una oscuridad absoluta. Un silencio sepulcral cayó sobre nosotros, roto solo por el sonido de nuestras respiraciones aceleradas. Entonces, una figura apareció entre los árboles, apenas visible en la penumbra. Era alta, deforme, y sus ojos brillaban con una luz antinatural. Nos quedamos paralizados, incapaces de movernos, mientras la figura avanzaba lentamente hacia nosotros. Cuando finalmente salió a la luz de la tenue luna que apenas asomaba entre las nubes, pudimos ver su rostro. No era humano, pero tenía una expresión de dolor y rabia que nos heló la sangre. Su boca se movía, pronunciando palabras que no entendíamos, pero que resonaban en nuestras mentes como un eco aterrador. Sin previo aviso, la figura se lanzó hacia nosotros. Corrimos en diferentes direcciones, aterrorizados, sin mirar atrás. Las ramas y los arbustos nos golpeaban mientras huíamos desesperadamente hacia la casa, pero la sensación de ser perseguidos no desaparecía. Finalmente, llegamos a la casa, jadeando y llenos de miedo. Cerramos todas las puertas y ventanas, y nos atrincheramos en la sala, con la esperanza de que lo que fuera que habíamos liberado se quedara afuera. Pero esa fue solo la primera de las muchas noches de terror que nos aguardaban. El día después de la invocación, el aire en la casa de los abuelos de Lucas era denso, casi irrespirable. Ninguno de nosotros había dormido bien, las pesadillas nos habían acechado toda la noche, y la sensación de que algo terrible había sido desatado no nos dejaba en paz. Lucas intentó animarnos sugiriendo que olvidáramos lo sucedido y que pasáramos el día explorando el pueblo. Aunque ninguno de nosotros tenía muchas ganas, decidimos acompañarlo, pensando que tal vez un poco de normalidad nos ayudaría a despejar la mente. Sin embargo, a medida que caminábamos por las calles del pueblo, algo parecía diferente. La gente que antes nos saludaba amigablemente ahora nos miraba con recelo, casi con miedo. Al principio, pensamos que era nuestra imaginación, pero cuando entramos en una cafetería para desayunar, el dueño, un hombre que siempre había sido amable con nosotros, se negó a servirnos. Deberían irse, nos dijo en voz baja, sin mirarnos a los ojos. No son bienvenidos aquí. Sofía trató de preguntar qué ocurría, pero el hombre simplemente se dio la vuelta y se alejó. Confundidos y cada vez más inquietos, salimos de la cafetería y decidimos regresar a la casa. Cuando llegamos, encontramos a Clara en la sala, mirando el libro con una expresión de terror en su rostro. Había estado investigando por su cuenta, tratando de descubrir más sobre el ritual que habíamos realizado. Esto no es un juego, dijo con la voz temblorosa. Lo que hicimos fue real. Despertamos algo que no podemos controlar. Nos mostró una página del libro que no habíamos visto antes. Estaba escrita en el mismo idioma desconocido, pero Clara había encontrado una traducción en otra parte del texto. Hablaba de un espíritu antiguo, uno que no protegía, sino que destruía a aquellos que lo invocaban incorrectamente. No puede ser, dijo Lucas, tratando de sonar escéptico, pero la preocupación en su voz era evidente. Es solo una coincidencia. Ese libro está lleno de tonterías. Pero todos sabíamos, en el fondo, que Lucas no creía en sus propias palabras. Lo que habíamos visto y sentido en el bosque no podía ser explicado tan fácilmente. Esa noche, el verdadero horror comenzó. Después de la cena, decidimos mantenernos juntos en la sala, con todas las luces encendidas, como si eso pudiera protegernos de lo que fuera que habíamos desatado. Pasamos las primeras horas en silencio, escuchando cualquier sonido fuera de lo común. Y entonces, lo escuchamos. Un rasguño, suave pero constante, en la puerta trasera. Nos quedamos congelados, sin atrevernos a movernos. Debe ser un animal, dijo Diego, aunque su voz traicionaba su falta de convicción. Pero cuando el rasguño se convirtió en un golpe, y después en una serie de golpes cada vez más fuertes, supimos que no era un animal. Algo estaba tratando de entrar.
La puerta comenzó a temblar bajo la fuerza de los golpes, y todos nos levantamos de golpe, sin saber qué hacer. El miedo nos había paralizado, y la sensación de que algo maligno estaba justo al otro lado de la puerta era abrumadora. Finalmente, el golpeo cesó, y un silencio mortal cayó sobre la casa. Pensamos que tal vez se había ido, que todo había terminado. Pero entonces, Clara soltó un grito. La ventana, que daba al jardín trasero, estaba cubierta por una figura oscura, distorsionada, como si la misma noche se hubiera condensado en una forma humanoide. Clara se quedó paralizada por el miedo, incapaz de apartar la vista de aquello que nos observaba desde el otro lado del vidrio. La figura no tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar los ojos y la boca. Sin embargo, todos sentimos una presencia abrumadora, como si ese vacío nos absorbiera, como si estuviéramos siendo devorados por la misma oscuridad. De repente, la ventana se agrietó, y la figura se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Pero el daño ya estaba hecho. Todos estábamos aterrados, y la atmósfera en la casa se volvió aún más sofocante, como si las paredes estuvieran cerrándose sobre nosotros. No podemos quedarnos aquí, dijo Sofía con un hilo de voz. Tenemos que irnos. Nadie discutió. Sabíamos que ya no estábamos seguros en la casa. Rápidamente, empacamos lo poco que habíamos traído y nos dirigimos hacia la puerta principal. Pero antes de que pudiéramos abrirla, la puerta trasera se abrió de golpe con un crujido ensordecedor. Nos giramos para ver qué había pasado, pero no había nada. Solo la puerta abierta de par en par, dejando entrar la fría brisa de la noche. «Vámonos ya», gritó Lucas, y todos nos precipitamos hacia la salida. Corrimos hacia el coche de Lucas, aparcado en el camino de entrada, y nos apiñamos dentro. Las manos de Lucas temblaban mientras intentaba insertar la llave en el encendido, y cuando finalmente logró arrancar el motor, salimos disparados por la carretera que conducía fuera del pueblo. La noche estaba oscura, más de lo normal, como si las estrellas mismas hubieran decidido no aparecer. La carretera, flanqueada por densos bosques, parecía interminable, y la sensación de ser perseguidos no nos abandonaba. ¿Qué demonios era eso?, preguntó Diego desde el asiento trasero, su voz llena de pánico. Nadie tenía una respuesta. Estábamos todos demasiado asustados para pensar con claridad. Lucas pisó el acelerador, intentando poner la mayor distancia posible entre nosotros y la casa. Pero el horror no terminó ahí. Mientras avanzábamos a toda velocidad, las luces del coche comenzaron a parpadear, y un fuerte golpe resonó debajo de nosotros. El coche comenzó a perder velocidad, como si algo estuviera frenándolo, a pesar de que Lucas tenía el pie hundido en el acelerador. «No puede ser», murmuró Lucas, mirando desesperado los indicadores del tablero. «No puede ser ahora». El coche se detuvo por completo en medio de la carretera, rodeado por la oscuridad. Intentamos encender las luces, pero no respondían. Estábamos atrapados en la nada, con el bosque acechando a nuestro alrededor. «No podemos quedarnos aquí», dijo Clara, susurrando como si temiera que algo nos estuviera escuchando. «Tenemos que seguir a pie». Salimos del coche, con el corazón martilleando en nuestros pechos. La oscuridad parecía más densa de lo normal, y el silencio era casi ensordecedor. Empezamos a caminar rápidamente por la carretera, esperando encontrar alguna señal de vida, algo que pudiera sacarnos de allí. No habíamos avanzado mucho cuando escuchamos un ruido, un crujido de ramas y hojas pisadas que venía del bosque a nuestro lado. Nos detuvimos de golpe, mirando hacia la oscuridad entre los árboles, pero no podíamos ver nada. «No mires, solo sigue caminando», dijo Sofía, agarrando mi brazo con fuerza. Continuamos, pero el crujido nos siguió, moviéndose con nosotros, como si algo invisible estuviera caminando en paralelo a nosotros, oculto en la penumbra del bosque. De repente, Clara soltó un alarido.
Miramos hacia donde estaba apuntando, y nuestros corazones se detuvieron. La figura oscura, la misma que habíamos visto en la ventana, estaba allí, de pie entre los árboles, observándonos. Su forma era aún más clara ahora, como una silueta hecha de pura sombra, sin rostro pero con una presencia que nos helaba hasta los huesos. Intentamos correr, pero era como si nuestras piernas no respondieran, como si el mismo aire alrededor de nosotros se hubiera vuelto más denso, impidiéndonos movernos. La figura se acercó, deslizándose más que caminando, y una sensación de desesperación absoluta nos invadió. Entonces, ocurrió lo inesperado. Una luz cegadora llenó el aire, proveniente de algún lugar en el bosque. La figura se detuvo, y por un momento, pareció desvanecerse en la luz. Sin embargo, la sensación de peligro no desapareció, y supimos que esto no era más que una tregua temporal. Aprovechamos la oportunidad y comenzamos a correr, sin mirar atrás. La luz, que al principio nos había dado un respiro, ahora parecía seguirnos, envolviéndonos en un resplandor casi insoportable. No sabíamos si estaba allí para protegernos o para llevarnos hacia un destino aún peor. Después de lo que pareció una eternidad, llegamos a un claro en el bosque donde la luz finalmente se apagó. Nos desplomamos en el suelo, jadeando y con el corazón a punto de estallar. Estábamos a salvo, al menos por el momento, pero la pregunta que ninguno de nosotros quería formular en voz alta flotaba en el aire: ¿qué habíamos hecho realmente? ¿Qué clase de fuerza habíamos desatado? Después de lo que sucedió en el claro, seguimos caminando, exhaustos y desorientados. No sabíamos a dónde ir, pero sabíamos que no podíamos detenernos. Finalmente, llegamos a la carretera principal y fuimos recogidos por un camionero que, sorprendentemente, no nos hizo muchas preguntas. Quizás había visto cosas peores en su vida. Nos llevó de vuelta al pueblo, donde decidimos pasar la noche en un pequeño motel, demasiado asustados para volver a la casa de los abuelos de Lucas. Al día siguiente, con las primeras luces del amanecer, intentamos pensar en un plan. Lo único que teníamos claro era que el libro debía ser destruido. Sin embargo, sabíamos que simplemente quemarlo o destruirlo físicamente no sería suficiente, algo tan poderoso requería un método especial. Volvimos a la tienda de antigüedades, esperando encontrar al anciano que nos había vendido el libro, con la esperanza de que él supiera cómo deshacernos de él. Pero cuando llegamos, la tienda estaba cerrada y parecía aún más desierta que antes. No había rastro del anciano, y una sensación de desesperanza comenzó a asentarse en nosotros. Sin embargo, Sofía, que siempre había sido la más determinada del grupo, no estaba dispuesta a rendirse. Empezó a buscar en las estanterías, mientras nosotros observábamos nerviosamente. Finalmente, encontró un pequeño cofre en la parte trasera de la tienda, enterrado entre pilas de libros polvorientos. Tal vez esto pueda ayudarnos, dijo, levantando el cofre con cuidado. Lo abrimos con precaución, y en su interior encontramos una serie de pergaminos antiguos. Uno de ellos estaba escrito en el mismo idioma que el libro de rituales, pero incluía algunas anotaciones en español. Aunque las palabras eran difíciles de leer, una frase destacaba: solo el fuego del alma pura puede sellar aquello que ha sido liberado. No entendíamos completamente lo que significaba, pero sabíamos que era nuestra única oportunidad. Decidimos regresar al bosque y realizar un último ritual, uno que esperábamos deshiciera todo el daño que habíamos causado. Esa noche, bajo la misma luna nueva que nos había acompañado la primera vez, volvimos al claro donde la luz había aparecido. Encendimos una fogata, utilizando la madera más seca que pudimos encontrar, y colocamos el libro en el centro. Siguiendo las instrucciones de los pergaminos, comenzamos a recitar el conjuro, esta vez con más cuidado y respeto. El aire a nuestro alrededor comenzó a vibrar, y las llamas de la fogata adquirieron un tono azul brillante. Era como si el fuego mismo estuviera vivo, respondiendo a nuestras palabras.
Pero antes de que pudiéramos terminar el conjuro, la figura oscura apareció de nuevo, esta vez más imponente y aterradora que nunca. Sus brazos se extendieron hacia nosotros, y sentí un frío mortal apoderarse de mi cuerpo. Sin embargo, en ese momento, Clara, que había estado callada durante todo el ritual, dio un paso adelante. Con lágrimas en los ojos y una expresión de determinación en su rostro, se acercó a la fogata y extendió su mano sobre las llamas. Sabía lo que iba a hacer, y por un instante, quise detenerla, pero algo en su mirada me dijo que no lo hiciera. No. Grité, pero ya era demasiado tarde. Clara dejó caer su cuerpo sobre las llamas, y al instante, el fuego azul la envolvió por completo. La figura oscura emitió un grito inhumano, lleno de dolor y rabia. El grito de la figura resonó en todo el bosque, haciendo que los árboles se sacudieran y las ramas crujieran como si estuvieran a punto de quebrarse. Todo a nuestro alrededor temblaba, y en ese instante, supe que algo trascendental estaba ocurriendo. El sacrificio de Clara había desencadenado una reacción que iba más allá de nuestra comprensión. Las llamas, ahora completamente azules, se alzaron como una columna hacia el cielo, iluminando la noche como si fuera pleno día. La figura oscura se retorció, tratando de resistir, pero era inútil. La luz del fuego la consumía, desintegrándola poco a poco, hasta que no quedó nada más que un rastro de humo que se desvaneció en el aire. Cuando el grito cesó, el bosque quedó en un silencio absoluto. La fogata, que había sido el epicentro de esta batalla entre la oscuridad y la luz, se apagó de repente, y con ella, el cuerpo de Clara desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Lo único que quedó fue el libro, ahora reducido a cenizas. Nos quedamos parados en el claro, aturdidos por lo que acabábamos de presenciar. El sacrificio de Clara había salvado nuestras vidas, pero nos había dejado con un vacío inmenso en el pecho. No podíamos entender por qué había decidido hacerlo, pero sabíamos que había sido su elección, una que había tomado para protegernos. Sofía fue la primera en romper el silencio. Se arrodilló en el suelo, recogiendo un puñado de cenizas en sus manos, y comenzó a llorar. Ninguno de nosotros podía contener las lágrimas. Habíamos perdido a una amiga, a una hermana, y aunque el peligro había pasado, el dolor de su pérdida nos acompañaría para siempre. Después de un rato, nos levantamos en silencio y comenzamos a caminar de regreso al pueblo. El amanecer comenzaba a teñir el horizonte con tonos anaranjados y rosados, y por primera vez en días, sentí una extraña sensación de paz. El mal que habíamos desatado había sido vencido, pero el precio había sido demasiado alto. Cuando llegamos a la casa de los abuelos de Lucas, todo parecía normal, como si nada hubiera ocurrido. Pero sabíamos que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Decidimos que no contaríamos a nadie lo que había pasado. Nadie nos creería, y además, no queríamos revivir ese horror una y otra vez. Los días siguientes fueron un borrón de trámites y despedidas. Informamos a la policía sobre la desaparición de Clara, inventando una historia de que se había perdido en el bosque y que nunca la habíamos encontrado. Las autoridades hicieron su búsqueda, pero, como esperábamos, no encontraron rastro de ella. Cuando finalmente dejamos el pueblo, sentí un alivio al alejarme de ese lugar maldito, pero también una tristeza profunda. Clara se había sacrificado para que pudiéramos seguir adelante, y no podíamos permitirnos olvidar eso. Hicimos un pacto de no volver a hablar de lo sucedido, pero en mi mente siempre quedaría la imagen de ella desapareciendo en esas llamas azules. Pasaron los años, y cada uno de nosotros siguió su camino, intentando llevar una vida normal. Sin embargo, el recuerdo de esa noche nunca nos abandonó. A veces, en mis sueños, veía a Clara, sonriendo desde el otro lado de las llamas, como si quisiera decirme que estaba en paz. Pero también, en las noches más oscuras, sentía esa presencia, ese frío que había sentido en el bosque, como si algo del mal que desatamos aún estuviera acechando en las sombras.
Nunca regresamos al pueblo, y con el tiempo, la casa de los abuelos de Lucas fue vendida. Intentamos seguir adelante, pero la verdad es que ninguno de nosotros pudo olvidar. Nos mantenemos en contacto, pero hay una distancia entre nosotros, una herida invisible que nos separa. A veces, me pregunto si lo que vivimos fue real, o si fue una pesadilla colectiva. Pero luego recuerdo el sacrificio de Clara, el fuego azul, y sé que no fue una ilusión. Jugamos con fuerzas que no comprendíamos, y pagamos el precio por ello. Esta es la historia que nunca contaremos a nadie, el secreto que llevaremos a la tumba. Pero cada vez que veo una llama, cada vez que siento un frío inexplicable, recuerdo. Y sé que, en algún lugar, Clara sigue vigilándonos, protegiéndonos de las sombras que un día desatamos. Fin.